Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y dispongan de buena salud. Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, me alegra verlos de nuevo. En esta ocasión estoy muy contento porque les voy a mostrar una de las motos que más me encantan, y esta es la GCX 150R. Gracias a mi amigo Alejandro por prestarme esta maravillosa moto para este video. En fin, vamos a empezar con el video. Esperen, antes de empezar con el video te quiero invitar a que te suscribas al canal, ya que el 90% de personas que ven mis videos no están suscritas, y que actives esa campanita de notificaciones para que te avise que ya subí video. Si te gusta mi contenido, pásate por el canal, tengo más videos que podrán servirte o entretenerte. Además de que si los ves y no estás suscrito, anda y suscríbete, que eso me motiva a seguir subiendo contenido. También de que me sigas en mis redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, donde subo contenido sin tener que lidiar con el copy. Bueno, ya no los interrumpo más y los dejo con el video. People say I'm not gonna change, not gonna change. I know that you like that. You know where my mind's at. Can't be tamed. I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that. Fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart. Give me all you got. Don't ask why. Don't be shy, shy, shy. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why. Don't be shy, shy, shy. Baby, break my heart. Give me all you got. Don't ask why. Don't be shy, shy, shy. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why. La 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 Una vez terminadas las tomas de esta maravillosa moto, vamos a empezar con esta review. A primera vista podemos observar que la moto tiene un diseño bastante delgado a comparación de otras motos deportivas del mismo segmento. Esta pequeña delgadez que tiene le da aún más aerodinámica de la que ya tiene, aparte de las líneas que esta moto presenta, lo cual son de cualquier característica moto deportiva. Cabe resaltar que esta moto, a pesar de su pequeña cilindrada, que son 150 centímetros cúbicos, tiene una potencia que es la verdad muy brutal. Esta moto cuenta con 19 caballos, tiene doble árbol de levas a la cabeza, cuenta con inyección electrónica. Esta moto cabe resaltar que no es carburada. Bueno, hoy en día ya cualquier moto deportiva no tiene carburador, a excepción de algunas que son las de modelos pasados. Tiene iluminación de bulbo en el stop, aunque bien sabemos que podemos ponerle iluminación LED. Al igual que en el faro delantero, cuenta con un pequeño faro. Este sí cuenta con iluminación LED, aunque como cabe resaltar que nosotros podemos elegir la iluminación que sea de nuestro agrado. De igual manera podemos observar que la suspensión trasera es por basculante monoshock, y en la suspensión delantera es un basculante sencillo. Algo que me hubiera gustado de esta moto es que hubiera traído pues amortiguación, o más bien amortiguadores, suspensión invertida, disculpen, lo cual le daría un excelente plus, pero aún así con esta suspensión sencilla es una moto brutal. De igual manera, como podemos observar, tenemos frenos de disco, lo cual es un buen plus. Algo característico de esta moto, siempre me llamó la atención, es que los frenos están bastante grandes y están delgados.
algo que también ha sido brutal es que hubiera estado genial que le hubieran incorporado otro freno de disco del otro lado. Y de igual manera en la llanta trasera tenemos otro freno de disco, lo cual es un buen sistema de frenado. A mi opinión, el sistema de disco es mejor que el freno de tambor, porque bueno, a mi parecer es una frenada mucho más rápida. Además cabe resaltar que algo que también me hubiera encantado de esta moto es que le hubieran incorporado lo que es el sistema ABS, lo cual hace que la frenada sea más suave y por lo tanto un poco más rápida y segura. Y pasándonos al tema de las llantas, tenemos en la llanta trasera una llanta de medida 130/70/17, lo cual esta llanta es bastante buena porque da bastante estabilidad y además aparte de dar mucha estabilidad tanto en rectas como en curvas, da una buena vista a la moto, la hace ver un poco más ruda en la parte trasera. En la parte delantera tenemos una llanta medida 90/80/17, lo cual aparte de no ser una llanta ni tan ancha ni tan delgada, le da buena aerodinámica y además de una buena estabilidad. Bueno amigos, una vez acabado ya con las pequeñas cosas que podemos ver a simple vista la moto, vamos a hablar sobre el consumo de gasolina. El tanque es de 11 litros. Como ya les he mencionado también, la moto no es carburada, es por inyección electrónica, lo cual lo hace una moto más económica, ya que en el carburador gastamos un poco más de gasolina. La autonomía de esta moto te da un total de 47 km por litro, bastante parecido a la Gixxer normal que Suzuki nos ofrece. Además de que puedes recorrer una distancia total de 500 km con el tanque lleno, lo cual es una autonomía muy pero muy buena en una moto deportiva, ya que en las motos deportivas de mayor cilindraje podemos recorrer un poco menos o mucho menos de lo que nos ofrece esta. Podemos observar que los asientos de esta moto son bastante delgados. A mi opinión yo cambiaría bastante el diseño en esta parte del asiento, porque la verdad es que ese asiento está muy delgado, literalmente a mi opinión, a mi gusto parece una tabla, pero sin esa línea, sin ese diseño la moto perdería un poco de agresividad y lo cual eso lo hace un poco más agresiva. También cabe resaltar que esta moto está diseñada tanto como para andar en ciudad, para andar en carretera, como para andar en circuito. Es una buena moto para introducirte al mundo de las motos deportivas, ya que es muy fácil de manejar, no es muy difícil hacerle los servicios y todo, tanto como una moto grande deportiva, además de que es muy ahorrativa. Además, que algo que cabe resaltar es que toda la potencia máxima, todo el power de esta moto lo vas a sentir a partir de entre las 7500 y 8000 revoluciones. Ahí es cuando empiezas a sentir toda la potencia de esta moto. Algo que también cabe resaltar es que esta moto cuenta con un peso de 141 kilos, a lo que más o menos recuerdo, si no es un poco más o un poco menos, si alguien sabe que me lo deja abajo en los comentarios, lo cual esta moto no la hace muy pesada. Además, cuando te subes puedes tocar el piso bien con tus pies sin ninguna dificultad, y lo cual pues tampoco lo sientes así tan pesada. Algo que también cabe resaltar es la forma y el diseño del escape, lo cual le da una buena vista. He visto escapes en algunas motos que la verdad es que están un poco feos. En este caso el escape en esta moto es muy bonito, además de que el sonido que emite esta moto, es una maravilla. Y pasándonos al motor de nueva cuenta, recordarles que tiene doble árbol de levas a la cabeza, lo cual le da una potencia mucho más, pues entre comillas, una potencia hermosa, lo cual lo hace eso muy característico de esta moto. Además de que cuenta con 6 cambios, está refrigerada por líquido, esta no es refrigerada por aire como en el caso de la Gixxer SF, que me parece que esa sí está refrigerada por aire, o no sé la verdad, si alguien sabe que me lo deja abajo en los comentarios, y ya para en un futuro le hacemos una review a una Gixxer SF. Algo que me hubiera encantado de esta moto es que también le hubieran incorporado el sistema de embrague antirrebote, lo cual lo tiene su competencia, que es la Yamaha R15. Pero ya con todo lo que nos ofrece esta moto, creo que todo lo que nos ofrece compensa esa falta de ese sistema, la verdad. Y bueno amigos, al parecer esto por ahora ha sido toda esta moto. Si crees que me faltó mencionar algo, alguna característica, alguna cosa en la ficha técnica, algo en específico de esta moto, déjamelo abajo en la caja de comentarios de este video. Si te gustaría que le hiciéramos un versus a esta moto contra otras que son de su mismo cilindraje, también igual coméntalo, que también tengo pensado en varios videos entre versus de algunas motos. Así que si te gustó este video, por favor suscríbete. Si no estás suscrito, obviamente dale like y comparte con tus amigos. Yo soy Cristian y nos vemos.
Hasta la próxima.